Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. El día de hoy, el Congreso de la República cumplió con elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional que deben reemplazar a los jueces que tenían su periodo vencido, en algunos casos de hace cerca de 3 años. Hay 6 nuevos tribunos en consecuencia que se incorporarán en cuanto hayan cumplido con los procedimientos previstos. Por otra parte, siempre hablando sobre actividades del Congreso, hemos tomado conocimiento que 4 congresistas de la bancada de Perú Libre han presentado sus cartas de renuncia irrevocable a su vocero Valdemar Cerrón, por lo que la bancada oficialista de Perú Libre sigue reduciéndose. Vamos a ver por qué optan estos 4 congresistas que, por no completar el número de 5, no podrían formar una bancada propiamente tal. De manera que es posible que busquen unirse a alguna otra, como sucedió con los que salieron hace unas semanas y formaron Perú Democrático. Vamos a conversar sobre la elección llevada a cabo esta tarde en el Congreso y vamos a comenzar haciéndolo con un miembro en ejercicio del Tribunal Constitucional, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Magistrado Espinosa, muy buenas noches y bienvenido a Nada está dicho. Fernando, siempre es un gusto estar en tu programa y en compañía de tu numerosa audiencia. Muchas gracias, magistrado. ¿Es usual que en una sola tarde y muy rápidamente se haya podido elegir, ahora veremos en qué condiciones, a 6 miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, yo hubiera preferido que se diera algo de debate, ¿no? El Congreso es precisamente el espacio donde están las diferentes posturas y uno quisiera que la evaluación de un plan de trabajo o de un trabajo realizado no correspondiera solo a los portavoces, sino que todos los congresistas, sobre todo cuando estamos viendo que hay bancadas en las cuales hay movimiento de sus integrantes, hubieran conversado. Y hay un detalle que ha pasado por allí, que siendo una persona a la cual aprecio mucho, y su hijo ha sido uno de mis mejores alumnos, de José María Balcázar, que creo que fue innecesario e injusto, ¿no? Cuando señaló que ahora con la nueva elección es que iba a ganar legitimidad el tribunal. Entonces, en realidad, los responsables de cambiar al tribunal no somos nosotros, son ellos. Después de 3 ocasiones se han podido poner de acuerdo para poder conseguir mayorías calificadas y elegir a los nuevos magistrados que ellos creen pueden realizar de manera competente el cargo. Entonces, son 2 cosas que no me dejaron un buen sabor de la ceremonia. Hay dentro de los elegidos gente muy calificada. Yo tengo el mejor concepto por Manuel Monteagudo, por César Ochoa, por Helder Domínguez, que son a los que conozco. Pero la tarea es compleja, Fernando. Hay conflictos sociales que si no se saben solucionar en el plano que se están planteando, van a llegar a ser amparos o demandas de cualquier tipo ante el Tribunal Constitucional. Tenemos problemas no resueltos de lo que es la relación SUNAT-contribuyentes y la relación OEFA con las industrias extractivas, y así como esos temas ya que son propios del tribunal o el tema pensionario, tenemos temas nuevos para la lógica del tribunal. O sea, cada vez más frecuente se hace la demanda del matrimonio igualitario. Entonces, ya sea por el pedido de inscripción de matrimonios igualitarios hechos en el extranjero por RENIEC, o ya directamente planteando que el artículo 6º del Código Civil es inconstitucional y que lo que hay que permitir, no solo, porque ni la Constitución señala que haya matrimonio entre hombre y mujer, sino lo deja las leyes y es el Código Civil quien plantea que es matrimonio hombre y mujer.
y hay mucha gente que ya está alegando ante el tribunal que ese artículo del Código Civil sería hoy inconstitucional. O sea, hay temas nuevos, hay temas de siempre, pero lo más importante creo es que el tribunal no debe perder el posicionamiento que ha tenido en estos últimos tiempos, modestia aparte. ¿Cuál es ese posicionamiento? Tú hace 8 años sí. veías un problema entre instituciones o había un problema, un conflicto social muy grave y no sabías dónde ir. Hoy en día pasa esto y dicen esto, alguien dice es inconstitucional y vamos al tribunal. Ese posicionamiento de mediación jurídica para defender derechos, ese posicionamiento de mediación jurídica para limitar el abuso del poder, no puede perderse. Ese es el gran logro de este tribunal y que creo que nuestros colegas tienen que apuntar muy fuerte a sostenerlo a pesar de que vivimos una coyuntura crispada, llena de divisiones, pero si perdemos ese espacio de institucionalidad y de tratamiento racional de las cosas, pues a muy mal camino podemos ir. Claro. Entonces, sí. Mejor protegerlo. Permítame preguntarle algo derivado de la lectura de las cifras del voto en el pleno de hoy. Hay 6 que han obtenido más de 87, los 6 que se presentaron, que fueron seleccionados por un proceso que ha tenido sus vicisitudes. Los votos van entre 90 y 98, lo cual, como mínimo, lo cual significa que han obtenido votos de varios, digamos, horizontes políticos diferentes, de varias bancadas. Ninguna bancada y tampoco ningún bloque puede obtener más de 90. Pero hay uno que ha obtenido más de 102 votos, el candidato ahora magistrado electo Monteagudo. Y lo curioso es que él se presentaba en una mala posición por una razón que se objetó, que no le reconocieron sus publicaciones porque estaba en lengua inglesa publicada por la Universidad de Oxford, una de las más antiguas del mundo, u otras publicaciones en español en el extranjero, que no habían sido todavía repertoriadas en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo es posible que en un país donde hay tantas tesis falsas y fraguadas, no entremos en los detalles por ahora, se objeta a alguien porque sus publicaciones son hechas en Inglaterra o en otros países iberoamericanos? Y sin embargo, ese alguien que llega con una baja anotación de los congresistas, es el que más votos obtiene en el Pleno. Explíqueme esto, por favor, magistrado. Yo creo que hay 2 razones muy claras. Hubo un error en la comisión manifiesto, o sea, todos los que estamos en el mundo académico del derecho sabemos quién es Manuel Monteagudo y qué nivel de producción tiene y dónde se coloca, y que además en este sistema raro que no se había hecho antes, uno cambia al otro. Manuel tuvo una ventaja, no tenía con quién competir porque a él le tocaba ir a reemplazar a Carlos Ramos, que ya está fallecido. Entonces, los méritos de Manuel, que son conocidos, la enmienda que se tuvo que hacer frente al haber soslayado alguno de estos méritos, y la situación de que no tenía a nadie enfrente, creo que lo ha favorecido, y bien que lo haya favorecido, pues creo que es un profesional competente, una buena persona, alguien que tiene las condiciones para hacer un muy buen trabajo como magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Usted diría que el proceso se ha llevado a cabo con transparencia o hay algunos documentos que no se han publicado, algunas deudas a la SUNAT, algunas infracciones de tránsito, algunas partes policiales que hubiera sido conveniente que se publiquen para que los ciudadanos podamos juzgar también? Bueno, mira, a mí lo que me queda claro, pues que dejaré de ser juez constitucional unos días, pero la lógica judicial te lleva a que las afirmaciones y las denuncias tienen que ser corroboradas y investigadas hasta lo máximo para poder determinar responsables.
Sin duda lo que se ha hecho son denuncias muy graves y eso no puede pasar por agua tibia. Eso se tiene que investigar porque las acusaciones que hace básicamente el reportaje de La República significaría que se ha ocultado información, significaría que se ha tenido un favoritismo por algunos candidatos frente a otros y eso no puede quedar indemne. Yo hablo en condicional porque tendrá que confirmarse en el seno del Ministerio Público y el Poder Judicial quién es el responsable de qué. Pero lo que no podemos es dejar esta situación que se ha planteado sin un pronunciamiento claro y que, como pasa muchas veces en el Perú, la nueva coyuntura viene tan rápido frente a la anterior que lo que se discutía hace un mes es casi la prehistoria. Entonces, no debemos abandonar el seguimiento de esta situación y hay que canalizarla por los espacios correspondientes. Sin duda. No podemos poner en riesgo la convocatoria a cargos tan importantes como magistrado del Tribunal Constitucional por dudas o por denuncias que se hacen y no terminan de acreditarse. Entonces, aquí si hay denuncias, hay que investigarlas y hay que investigarlas hasta el final. Hemos conversado en otro programa, en RPP, con el ex magistrado también, Óscar Urbiola, quien invocó esa doctrina del derecho a la ingratitud, que se aplica sobre todo a los jueces que son elegidos de manera vitalicia, como los jueces de los Estados Unidos de la Corte Suprema, que ya nadie los puede tocar, nadie los puede sacar, y entonces no necesariamente responden a los intereses específicos de la corriente de pensamiento o familia política que los eligió. Hemos visto cuán polarizada ha sido la elección de los últimos jueces supremos bajo Donald Trump y también eventualmente bajo Barack Obama y bajo Joe Biden, lo que ha dado lugar a esta polémica tremenda que hay ahora en este momento respecto del aborto en Estados Unidos. Pero su experiencia real de 8 años en el Tribunal Constitucional lo lleva a confirmar que se ejerce un derecho de ingratitud, es decir, que los sesgos eventuales con los que uno llega a la elección pueden pasar a segundo lado frente a la convicción jurídica y el rigor y la independencia crítica que se espera que todo juez tenga? Bueno, primero aclarar, como tú ya lo has insinuado, que la frase no es de Urbiola, es una tradicional frase comentó la doctrina, de la judicatura norteamericana. Sí. Y segundo, mira, Fernando, el juez constitucional tiene la enorme responsabilidad de hacer cumplir la Constitución concretizándola en la resolución de situaciones concretas. Y para poder hacerlo, tiene que dejar en la puerta del tribunal cualquier prejuicio, cualquier vinculación con un grupo de interés, sea interés político, sea interés económico, porque si no, lo que está más lejos de lo que debe hacer y ser un juez constitucional es ser el operador de un interés político, jurídico o económico. Entonces, ese esfuerzo se tiene que hacer, es un imperativo que hay que asumir. Uno no tiene amigos, familia a la hora de resolver los casos. Uno lo que tiene son dramas humanos que tienen que resolverse de acuerdo al parámetro constitucional. Y eso obviamente no te hace el rey de la simpatía, pero es tu trabajo y es lo que tienes que asumir como parte de tu trabajo. Hacerlo con el mayor cuidado posible, tratar entre los colegas de generar los mayores consensos posibles o por lo menos procesar las diferencias, porque hay casos en los cuales frente a un tema hay visiones que son completamente opuestas y no hay vuelta de quedarse, ¿no? Pero por lo menos yo sí salgo tranquilo, con la frente en alto, de haber hecho mi trabajo con completamente independencia. Esa independencia me costó caro en algunos momentos. Recordemos que si no es por la Corte Interamericana, a nosotros nos metían presos y con 10 años de inhabilitación en alguna intención y se creó una campaña para desprestigiarme académicamente también. O sea,
pero todo eso ha quedado atrás y hay 80.000 casos que hemos resuelto, y lo principal, que no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Dejamos un tribunal mejor que el que encontramos, sin querer desmerecer la labor de nuestros antecesores. Hoy tienes un tribunal que tiene jurisprudencia muy asentada de la defensa de derechos de sectores vulnerables. Entonces, jurisprudencia sobre el tratamiento de mujeres, jurisprudencia sobre poblaciones comunales, sobre las lenguas indígenas, las lenguas originarias, sobre el tratamiento de los migrantes. O sea, hay temas donde nunca se había dicho nada o se había dicho muy poco, donde había una jurisprudencia consistente, continuada, que permite dar alternativas y que ha tenido su seguimiento y que ha hecho, por ejemplo, cuando vino el tema del COVID, con precaución, llamar a audiencia de cumplimiento al ministro de Justicia de aquel entonces y a la jefe del INPE de aquel entonces, qué precauciones se están tomando para evitar que el hacinamiento carcelario se convierta en una fuente de COVID. Y si bien el COVID ha sido terrible en el Perú, más de 200.000 personas, no fueron las cárceles uno de los espacios de esos. Nos ha tocado entonces un trabajo de sostenimiento de derechos con seguimiento de nuestras sentencias, sobre todo en estos temas difíciles de los sectores que están más expuestos a sostener siquiera su propia subsistencia y poder alcanzar un desarrollo, no crecimiento, desarrollo. Sí. Y eso creo que es importante, y ojalá nuestros colegas insistan y avancen más todavía en estos temas. ¿Y qué pasa con los procesos que están en curso? Por ejemplo, aquellos en los que usted es ponente, sigue siendo ponente de algunos casos. ¿Cómo va a actuar durante los próximos días? Porque pese a que estaba previsto el voto hoy, nadie estaba seguro que los 6 serían elegidos hoy, ¿no? Y usted creo que era el último en salir. Si es que solamente se hubiese elegido 5, me parece que usted era en el que sobrevivía. Cuénteme entonces qué pasa con los casos que están en curso en este momento. Bueno, yo tengo solo 2 casos pendientes. Entonces, en mi caso, la cosa va a ser sencilla. ¿Qué puede pasar? Otros colegas tienen casos que están en proceso de firmas, o sea, ya se tomó una posición y lo que se tiene es que confirmar la posición, dejando la firma correspondiente y alcanzando en algunos casos un voto singular, discrepo con la ponencia que ganó, o un voto que llamamos fundamentalmente voto, que es profundizar la misma línea pero con matices. Entonces, ese tipo de gestiones se tiene que terminar y de aquí en adelante ya comenzar a programar las nuevas causas con los nuevos magistrados. Por eso es que entre el nombramiento, otorgamiento de las credenciales y la asunción del cargo pasan algunos días, no muchos, pero los que se consideren convenientes para poder asegurar el traslado de una serie de información y sobre todo firma de expedientes que están. Firma todavía, es decir, decisiones, fallos, pueden haber fallos todavía adoptados por ustedes 6. Lo que pasa es que los fallos y sus resultados ya son registrados en actas. Entonces, las firmas, y sobre todo las firmas electrónicas, son más una cuestión para confirmar lo que ya se tiene resuelto. O sea, no vamos a encontrarnos sorpresas que hoy, que mañana o pasado, mientras no se haya la transferencia, cambien sentencias. De acuerdo, de acuerdo. Eso no va a pasar. Una última pregunta, casi como si ya no fuese juez constitucional, que no es el caso, pero en fin, si ve usted los 8 años que ha pasado en ese tribunal, ¿sobre qué caso hubiera querido ser más persuasivo de lo que fue, en el sentido de alterar el sentido de algún voto? Estupenda pregunta, como todas las que hace siempre. Mira, yo te diría que en varios. En todo lo que se trata
del tema de lo que es el matrimonio igualitario, me hubiera gustado ser más persuasivo, ¿no? Hubo algún caso muy doloroso donde una pareja, dos chicos casados, entonces uno de ellos casi se muere en UCI del COVID y no lo dejaban entrar porque para efectos de la regulación peruana no es esposo, no es pariente. Entonces ahí tú ves un drama humano que además tiene correspondencia con lo que deberíamos seguir, nos guste o no, de lo resuelto por la Corte Interamericana, que pasa por delante tuyo y hay compañeros que no están dispuestos a atenderlo y tú crees que con eso se ha generado una situación dolorosa e injusta que puede repetirse en cualquier momento. Esos son casos que duelen. O por ejemplo, con el caso que no sé si podré terminar. Se establece entre dos distritos de la ciudad un muro para impedir que un sector de población de menores recursos pueda pasar y, comillas, amenazar al sector de mayores recursos. Claro. Esto es un caso de clara discriminación y lamentablemente los tiempos nos han ganado para poder resolverlo. De acuerdo. ¿No? Entonces, en fin, podrá regresar quizás dentro de 5 años. ¿Conoce usted al magistrado que lo va a reemplazar a usted nominativamente? Sí lo conozco, pero yo te diría que tengo un trato más directo con César Ochoa, que es un administrativista muy reconocido, con Manuel Monteagudo, que tiene una formación muy amplia, aunque dedicada básicamente al Banco Central, ¿no? Bancario. Al Banco Central, sí. Prácticamente toda su vida allí. Y a Helder Domínguez, que fue a quien yo, cuando trabajaba en el Poder Judicial, promoví para que asumiera la dirección del Centro de Estudios que tiene el Poder Judicial para hacer investigaciones y organizaciones de cursos. Bueno. Me da mucho gusto que los tres estén en el lugar que están. De acuerdo. Bueno, y yo sigo produciendo, no voy a parar. Para variar, acá está la última publicación que he hecho, es coordinando una edición de unas 700 páginas de un tema que tendríamos que conocer todos los ciudadanos, el contencioso administrativo. El contencioso administrativo. Espero que no todos tengamos que ver con él, pero en fin, conocer pero el marco. Tienes una formación francesa que sabes muy bien lo importante que es. Sí, ¿Cómo se para el ciudadano frente al juez? Bueno, lo invitaremos como ciudadano, doctor Eloy Espinosa Saldaña, cuando ya deje de ser en los próximos días miembro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por esta última presentación en su calidad de miembro del TC. Y a vuestra disposición siempre para cualquier cosa que se crea conveniente que pueda ser útil para conversar. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa, después de la cual justamente recibiremos a uno de los magistrados que ha sido elegido ahora, justamente para reemplazar al magistrado Espinosa Saldaña, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe.